Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al lunes de En Vivo. Hoy tenemos temas interesantes, vamos a estar hablando de trasplantes, un poco acerca de esta área de la horticultura que a veces pues no le ponemos tanta atención o a veces no sabemos que es toda un área en particular, que es el producir lo que conocemos como plántula. México es un país bastante grande en términos de agricultura y la producción de plántula por sí sola es un mercado, entonces es importante pues darle ese reconocimiento a esa sección en la etapa de lo que son los cultivos, donde pues muchas personas se especializan en esa área y desarrollan cultivos, cultivo de trasplante para diferentes tipos de plantas. Entonces hoy vamos a estar aprendiendo un poco de los aspectos principales que debemos de cuidar en los trasplantes, cuáles son los tipos de trasplantes y pues un poquito acerca también de el mercado, o sea, platicando de cuáles son las opciones, al menos por ejemplo para lo que es cultivo en suelo o en invernadero en suelo. A mí me ha tocado trabajar en algún momento de mi vida, estuve trabajando en Culiacán. Algunos de mis exalumnos sabrán por ahí, y yo estuve en unos invernaderos de tomate, de pimiento, que eran para desarrollo de semillas. Entonces me tocaba visitar diferentes campos y en la mayoría los productores compraban sus plántulas. Entonces es un negocio que muchas veces tú puedes inclusive decidir, no es como que ellos venden nada más su producto, sino tú puedes tener la semilla y dárselas y decirles: de esta semilla quiero que produzcas X número de plantas, ¿no? Entonces es todo un negocio en particular en diferentes lugares. Por ejemplo, por el área de Sinaloa es muy común también, acá en Sonora también tenemos este tipo de negocio, en todo México, ¿no? Básicamente las zonas con más agricultura. Entonces vamos a estar aprendiendo un poquito. Por acá tengo unas diapositivas que preparé para ustedes, simplemente para ir desglosando un poco la información de los tipos de trasplantes y ya más al rato pues platicar un poco acerca de los cuidados. El trasplante, primero que nada, empezando desde cero, definición y todo, el trasplante o plántula es una planta en sus primeros días de vida que normalmente se maneja en un área diferente a la zona de producción final. Esto tiene una razón de ser. Primero que nada, los trasplantes pues tienen condiciones en específico, son más sensibles que las plantas en su estado maduro. Por lo tanto, pues normalmente se recomienda tenerlos en una zona donde no pegue el sol tan directamente o cierto porcentaje de malla sombra, dependiendo del cultivo o de la variedad. Entonces podemos nosotros brindar mucho más cuidado, obviamente teniendo las plantas en una sección separada. Muchas veces en los invernaderos tenemos otro invernadero, puede ser. A veces en el mismo invernadero hay una sección, pero la mayoría de los productores grandes tienen un área en específico, un invernadero en específico para lo que son los trasplantes, donde muchas veces tenemos mesas de germinación y tenemos hasta sistemas de riego diferentes. Por ejemplo, para todo lo que vemos en hidroponía como tomates, pimientos, pepinos, en todos estos, fresas por ejemplo, vemos el riego por goteo, que se maneja muchísimo cuando la planta ya está grande, pero en los trasplantes no se maneja ese mismo tipo de riego. En los trasplantes principalmente se maneja el riego por subirrigación, que es que el agua esté en la parte de abajo, suba y luego vuelva a bajar. O bien el riego manual. Muchas veces cuando no tenemos tanta tecnología también pasa que las personas pasan echando agua a las plantas o echando solución nutritiva dependiendo de la etapa de desarrollo, y pues eso nos ayuda a mantener nuestras plantas con mejores cuidados antes de llevarlos a la zona final de producción. Entonces, una de las razones principales para desarrollar trasplantes en un área separada es poderles brindar mejor iluminación, mejor temperatura, mejor humedad. ¿Qué buscamos en términos de iluminación? Normalmente, obviamente va a depender del cultivo, inclusive la variedad, pero normalmente los trasplantes tratamos de crecerlos ya sea en un 70 o hasta 90% de malla sombra. Depende obviamente de dónde estamos ubicados. Si viven en una zona donde no hay luz, pues obviamente no va a aplicar, pero hablando un poco general, para lo que es la zona de México, los trasplantes requieren muy poca luz. Si hablamos de la cuestión de delays, por ejemplo, un tomate puede tener un delay de 30 o más, por ejemplo, en el invernadero ya para producción final. Y en el área de trasplantes, pues podemos manejar un 12, un 14,
porque la planta es más sensible y no requiere tanta iluminación. Aparte que no es tanto muchas veces que la iluminación afecte, que sí en la mayoría de los casos afecta, sino que también la iluminación natural trae radiación y el calor sí afecta muchísimo, el calor en las hojas, la superficie de la hoja, sí nos puede llegar a afectar, ¿no? Entonces, el poder cuidar nuestros cultivos con la malla sombra nos va a ayudar a reducir la radiación, tanto calor como también los fotones de luz, y que la planta pueda estar más pues tranquila, a gusto, creciendo con menos estrés, ¿no? Eso en cuanto a la iluminación únicamente. Después pasamos, por ejemplo, al tema de la temperatura. La temperatura, cuando nosotros crecemos tomates, pimientos, pepinos, lechugas, hay una temperatura en particular que es la que se recomienda para el cultivo, ¿no? A lo mejor, no sé, 22, 25 grados centígrados, 22, 27 grados centígrados, para algunos cultivos, ¿no? Así hablando de forma general. Casi siempre, o en la mayoría de los casos, para el proceso de germinación, se va a recomendar una temperatura un poco más alta, ya que la germinación se puede dar mejor si la temperatura es un poco más alta, obviamente tampoco muchísimo, pero estamos hablando de, por ejemplo, si estoy creciendo una variedad que a los 25 grados centígrados está bien, a lo mejor puedo tener la parte de germinación a unos 27 o 28 grados centígrados, ¿no? Entonces obviamente ya es muy específico, eso es en promedio diario, pero pues simplemente saber que en el proceso de germinación pues normalmente podemos tener un poquito más de temperatura para estimular un poco más el proceso de germinación. Ya cuando la planta está creciendo, o sea, ya cuando tengo una plantulita desarrollándose, ya puedo volver a la temperatura normal. Eso a lo que viene siendo la temperatura, ¿no? Entonces ya platicamos de la iluminación, de la temperatura, y después tenemos la humedad. La humedad ambiental va a depender del tipo de trasplante que tenemos, ya que, por ejemplo, si tengo una semilla, obviamente el trasplante también puede estar en un poquito más de humedad de lo habitual, pero tampoco tanta, porque puede causar también un problema de hongos. Lo mismo con el riego, puedo causar pudrición en la zona radicular. Si tengo a mis plantas todo el tiempo en agua, a los trasplantes, de hecho, esto se los platico para todos los que estén interesados en hidroponía, a los trasplantes no les gusta estar en agua todo el tiempo. Ahorita les hablé de la técnica de riego, que es de subirrigación. Precisamente esta técnica, pues el agua sube y luego se va. Entonces no tengo a las plantas todo el tiempo en el agua. Por ejemplo, si lo comparo con un sistema de raíz flotante de lechugas, por ejemplo, donde las lechugas están flotando en el agua, ese sistema particularmente se usa mucho para hidroponía de lechugas y es muy bueno, pero no se recomienda germinar en ese sistema, ya que las plantas están todo el tiempo en agua. Entonces hay que dejarle oxígeno en la zona radicular, un poquito de aire, para que las raíces también puedan crecer. Cuando tratamos, por ejemplo, con diferentes tipos de plantas o plántulas más bien, por ejemplo, los esquejes o los estolones. Los esquejes son secciones que se cortan de una planta, se corta una rama y esa rama empieza a desarrollar sus propias raíces. Los estolones, por ejemplo, en el caso de la fresa, son plantas hijas que genera una planta madre. En el caso de la fresa, cuando recibe mucho nitrógeno, la planta empieza a reproducirse y forma plantas chiquitas que las podemos quitar y generan sus propias raíces. En estos dos tipos de trasplantes, normalmente las ponemos en una zona donde haya mucha humedad, porque como no hay raíces todavía abundantes, o puede que no haya ninguna raíz, necesitamos estimular el proceso de enraizamiento. Para esto se puede poner un enraizador o puede trabajarse simplemente con temperatura, con la humedad ambiental. La humedad ambiental sí se mantiene alta, muchas veces 80%, 90% de humedad, dependiendo, ¿no? Se puede usar un domo, por ejemplo, también para los estolones principalmente y los esquejes. Entonces va a depender obviamente del tipo de cultivo con el que estoy trabajando y el tipo de trasplante con el que estoy trabajando. Por aquí hay una pregunta muy buena que dice: ¿qué tanto tiempo puede durar una plántula en la charola del vivero sin presentar problemas? Y entre paréntesis me pone esquejes de berries. Normalmente son aproximadamente 2 semanas el tiempo para enraizamiento cuando hacemos una reproducción por esqueje. Se puede dejar tal vez más tiempo, va a depender de la prominencia, qué tan prominente es la raíz. Lo importante es el tamaño de la raíz y el tamaño del sustrato en donde está. Si ya la raíz colonizó totalmente el área del sustrato, tenemos que mover esa planta de ese lugar. De otra forma va a empezar a tener pues estrés, obviamente, y muchas veces termina como cayéndose la planta. Mismo caso, por ejemplo, para los tomates. El tomate, por ejemplo, crece muy rápido.
No se recomienda tenerlo más de 2 semanas tampoco en el proceso de formación de trasplante, ya que pues coloniza la raíz y la planta empieza a perder fuerza, ¿no? Entonces, en el caso de las berries, repito, cuando es por esqueje, esperamos la colonización de las raíces en la zona del sustrato. Si mi sustrato es más grande, por ejemplo, en esta imagen por ahí en la diapositiva se ve solamente un cubito pequeño, ¿no? Si es un cubito muy pequeño, pues obviamente en cuanto tenemos presencia de raíces, que generalmente es a las 2 semanas, la movemos del lugar. Si lo pusiste en un lugar más grande, donde tiene la raíz más oportunidad de crecer, podemos dejarla más tiempo. Va a depender del desarrollo de la raíz. Lo que nos fijamos es que ya esté colonizada la zona radicular. ¿Cómo nos damos cuenta? Muchas veces sacando la planta, cuando ya es muy fácil sacarla porque precisamente la raíz pues ya envolvió toda la zona donde está el sustrato, es momento de pues ya moverla de ese lugar, ¿no? Generalmente son aproximadamente 2 semanas, ¿no? Para la mayoría de los trasplantes, de hecho de muchos cultivos, generalmente son 2-3 semanas máximo. Y preguntan cuáles serían las temperaturas adecuadas para berries. La temperatura sería una temperatura de unos 22 a 25 grados centígrados. 25 grados centígrados en promedio está perfecto. Y la humedad puede ser de un 80 a un 90%. Normalmente lo que hacemos para lograr estos niveles de humedad es poner los esquejes en zonas donde hay aspersores o bien utilizar domos, ¿no? Podemos inclusive irnos hasta el 100%, nada más que hay que tener cuidado también con la cuestión de los hongos, ¿no? Generalmente es un 90-85% de humedad. Ok, bueno, creo que me acabé las preguntas que tenía por acá. Y bueno, estaba en el proceso de comentar que cuidamos de la iluminación, que cuidamos de la temperatura, comentábamos también de la humedad y empecé yo a revolver temas, empecé a mencionar los tipos de esquejes, de trasplantes, perdón, entre ellos los esquejes y los estolones. El esqueje, como comento, es cortar una sección de la planta, una rama y que empieza a generar raíces, y el estolón es ya una plantita que se forma, que cuelga de una planta madre, se corta y genera una planta nueva. Ahora, lo normal en la mayoría de los cultivos es empezar de semilla. Hay diferentes tipos de semillas, pero pues todo lo que son tomates, pimientos, pepinos, cucurbitáceas en general, empezamos de semilla muchas veces. También está la opción de los injertos, que es bastante interesante, y México de hecho tiene, vamos a decirlo así, pues mucha experiencia en esa área. Particularmente a mí me tocó estar en proyectos de injertos en Estados Unidos, junto con la doctora Cherry Kubota, que ella es japonesa, y en Japón también se utilizan mucho los injertos, pero curiosamente en Estados Unidos no tanto. Ahorita ya mucho más, ¿no? Les estoy hablando del 2016. Pero a lo que voy es que nosotros en México tenemos más experiencia usando injertos que en otros países. Los injertos se utilizan cuando tenemos una variedad que es muy buena para lo que es, por ejemplo, vamos a suponer la forma, tamaño del fruto, que tiene buenas condiciones para hacer un cultivo de alta calidad, por así decirlo, pero a lo mejor sus raíces son muy débiles y es muy susceptible a enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el injerto? Buscamos una zona radicular que sea fuerte, o sea, que tenga resistencia o que simplemente pues tenga un buen desarrollo de raíz, y lo juntamos con una parte superior que tenga buenas características como cultivo, o sea, que sea un cultivo de buen rendimiento, que sea un cultivo de buena apariencia, buen tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, el injerto obviamente es un proceso donde hacemos 2 trasplantes distintos y con técnica los unimos. Ahí también, igual, obviamente, la parte de temperatura, humedad, va a ser muy similar a la parte de, por ejemplo, los estolones, ¿no? El buscar altos niveles de humedad para que embone, y ya después se puede pasar a la zona de crecimiento final. Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de trasplante, van a ser las condiciones ambientales del tipo de trasplante y del cultivo, pero pues aquí nos damos una idea, ¿no? Las semillas las tratamos más como pues una planta, simplemente mayor temperatura, un poquito más de humedad, pero los esquejes y los estolones y los injertos sí los tenemos cuando están como agarrando, por así decirlo, que están creciendo, desarrollando sus raíces, desarrollando también que se junte, por ejemplo, en la parte del injerto. Ahí sí vamos a tener mucho más mucho más humedad para poder ayudar con ese proceso, ¿no? En este caso de enraizamiento
o que cierre la herida, por así decirlo, ¿no? Que se forme una sola planta. Esos son detalles, ¿no? en tipos de trasplantes en específico. Hay un tipo de trasplante que no he mencionado, que es el de micropropagación. Ese tipo de trasplante es otro mundo, es otro tema, puede haber un curso desarrollado. Hicimos un curso nosotros, les mencioné en la mañana que lo teníamos mañana, pero fue un curso que no nos dimos mucho el tiempo de mencionarlo, entonces algunas personas nos dijeron que está muy rápida la fecha, que no les avisamos con tiempo, entonces estuve viendo mi agenda y lo vamos a poner para el martes 30. Entonces, si quieren tomarlo, se pueden registrar. Vamos a ver, esta de hecho es una de las diapositivas, esos son los tipos de trasplantes que vamos a estar viendo. Al final de la sesión les voy a decir también para que puedan tener un descuento extra por si quieren registrarse, más que sería un registro temprano porque el curso sería hasta el 30 de julio, todavía tienen tiempo. Entonces, les comentaba que se puede desarrollar todo un curso, ¿no? En la parte de la micropropagación, ya que aquí es propagación con base a cultivo de tejidos, que es muy buena porque es un tipo de propagación que es muy limpia, por lo tanto, muchas veces, por ejemplo, si estamos trabajando con plantas que comúnmente traen enfermedades o alguna peste por ahí, normalmente las plantas de micropropagación son mucho más limpias. Son más costosas, obviamente, porque su proceso de producción es mucho más delicado. Se hace a partir de secciones, generalmente, por ejemplo, puede ser parte del meristemo apical, que se sabe que está libre de virus y todo, en algún tipo de planta que pueda tener este problema. Y pues las células empiezan a crecer. Estamos en un cultivo en agar en este tipo de producción, donde la planta no es fotosintética al principio porque está consumiendo azúcares de la zona del agar, y ya después puede ser nutrientes. Y en este tipo de producción, sí, la iluminación es mucho más baja que un trasplante, es mucho más baja. Generalmente nosotros manejamos lámparas, ustedes saben, este tipo de producción se hace bajo luz artificial, siempre se ha hecho así. Y es una lámpara muy tenue, ¿no? Porque hay mucho estrés en ese momento, entonces es muy poca iluminación, mucha humedad también. De hecho, pues el cultivo está cerrado generalmente para poder mantener la humedad dentro, y la temperatura también hay una sensibilidad dependiendo del tipo de planta, pero sí son temperaturas no altas en este caso, como por ejemplo cuando tratamos de promover germinación, ¿no? Esos son algunos de los tipos de trasplantes que podemos mencionar, ¿no? Semilla, que es el más común; esqueje, que es a partir de una rama, por así decirlo, que pueda empezar a generar sus raíces; injertos, que es unir dos plantas con diferentes características para crear una planta más fuerte; micropropagación, que es el cultivo de tejidos, que se utiliza cuando queremos generar variedades más limpias y de mejor calidad. Y después tenemos los estolones, que esos son particularmente, por ejemplo, para las plantas que tienden a reproducirse solas, como la fresa, con un exceso de nitrógeno, tiende a formar plantas hijas, ¿no? Preguntan, ¿a qué hora es más recomendable regar los trasplantes? Normalmente el tiempo de riego va a ser durante el día, no durante la noche. Por ejemplo, durante la noche no hacemos riego para evitar el saturar la zona radicular. Podemos regar en la mañana, por ejemplo, empezar el riego, y obviamente son varios riegos durante el día. Empezamos en la mañana y terminar antes del atardecer. Obviamente los eventos de riego van a depender de la zona donde estamos ubicados, y nada más recordar que podemos hacer técnicas por subirrigación para lo que son los trasplantes, ¿no? Esto nos va a permitir regarlos más fácilmente. Por ejemplo, si hacemos riego por goteo, pues es un poco complicado porque tenemos charolas de germinación con un montón de hoyitos, ¿no? Entonces es un poco más complejo. Generalmente hacemos un riego por subirrigación, o como les comentaba, el riego manual también puede ser común, inclusive en la escala comercial, me ha tocado verlo, ¿no? Entonces esos son algunos de los detalles en cuanto al riego. Les comentaba que uno de los beneficios de tener trasplantes por separado es pues el poderlos cuidar mejor, pero también otro de los beneficios muy importante es también la parte del tiempo a producción y el número de plantas que tenemos disponibles. Cuando nosotros tenemos una zona de trasplante es mucho más fácil explicarlo, yo creo, con el caso de las lechugas, ya que la lechuga es una planta que la cortamos totalmente, ¿no? La lechuga termina su crecimiento y la saco del sistema, diferente a un tomate que pues se queda ahí mucho tiempo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en la lechuga tengo primero la etapa de desarrollo de trasplante y el área de zona de crecimiento final. Cuando mi planta está lista, yo la cosecho, y si yo no tuviera una zona de trasplante, tuviera que ahí mismo poner una semilla, esperar a que se desarrolle esa semilla, y le va a tomar obviamente algunas semanas en crecer. Entonces, la zona de trasplante me permite que al momento que yo cosecho, yo pueda traerme de la zona de trasplante, de una zona que no ocupa mucho espacio, donde en un espacio pequeño tengo como 200 plantas, me traigo esa planta que ya tiene unas 2 o inclusive 3 semanas de vida. Entonces me estoy ahorrando eso en tiempos de producción, y es un cálculo que hemos hecho aquí en Vivos, es un cálculo que hemos hecho generalmente, por ejemplo, para la producción de lechuga, calculamos la producción semanal, y para eso tenemos que tomar en cuenta las semanas que le toma a la lechuga estar lista, para poder dividir la zona de producción por semana. Y el tener las plantas en la zona de trasplante nos ahorra 2 o 3 semanas, que normalmente tendríamos que tener esas zonas también en la división. Por ejemplo, tenemos un invernadero y lo divido en, vamos a decir, en 8 secciones, porque mi lechuga tarda 8 semanas en estar lista. Entonces ahí tendría que yo dividir toda mi producción entre 8, y esa sería mi capacidad de producción semanal. Si yo tengo una zona de trasplante, la paso 2 semanas, por ejemplo, en la zona de trasplante, entonces me ahorro esas 2 semanas, y la zona de producción ya no la divido entre 8, la voy a dividir entre 6, y obviamente ese número me va a dar más grande, significándose que puedo producir más lechugas por semana. Entonces esa también es una súper ventaja de la zona de trasplante, que te permite producir mucho más. En cuanto a la producción es escalonada, ¿no? Y preguntan, en caso de riego por nebulización, ¿es riesgoso llegar a saturar el sustrato en las charolas de frambuesa? Sí, en todos los tipos de trasplantes no se recomienda saturar el sustrato, al menos no continuamente, ¿no? Puedes saturarlo y después apagar el sistema, y que el sustrato pues ya empiece a drenarse, ¿no? Pero el hecho de que esté saturado todo el tiempo nos puede causar pudrición en la zona radicular, y nos puede, pues obviamente, causar problemas de enraizamiento. Nos damos cuenta porque las raíces se ven muy débiles generalmente cuando tenemos mucha agua en la zona radicular. También otra opción, por ejemplo, Adrián me permite, ¿qué puedo hacer para evitar este tipo de estrés? Algo que puedes hacer también es ayudarte con el tipo de sustrato a seleccionar, que es uno de los temas importantes de la capacitación que tenemos formada para ustedes, ya que el sustrato también puede ser muy poroso. Entonces, si tú estás teniendo este riego por nebulización, que vamos a suponer que lo tienes pues encendido, y a lo mejor si tienes solamente pitmos, por así decirlo, el pitmo se va a saturar mucho más rápido. Así yo tengo, por ejemplo, 50% perlita y 50% pitmos. Entonces la perlita, para quienes no la conocen, es un sustrato muy poroso que permite que el agua corra rápidamente. Entonces puede ser que mediante la nebulización no logres, inclusive por el tipo de riego que es la nebulización, puede ser que no logres saturar la zona radicular si tienes un sustrato que tenga mucha porosidad, ¿no? Eso también es importante. Y la perlita y la vermiculita son dos sustratos que muchas veces combinamos para precisamente generar esa porosidad en la zona radicular. Si tú sientes que tu técnica de riego te está saturando mucho la zona radicular en cuestión del sustrato, puedes seleccionar sustratos que tengan mayor capacidad de aire, ¿no? Que en este caso pues es la porosidad. Bien, entonces esos son algunos de los temas importantes, ¿no?, a mencionar cuando hablamos de trasplantes. Comentamos de la iluminación, de la temperatura, de la humedad, y comentamos también los beneficios. Toda zona de producción debe tener una zona de trasplantes aparte, o al menos en el mismo invernadero tener una sección separada. Inclusive hay invernaderos que tienen la zona de germinación, la zona de trasplante y la zona de producción final, que no es tan necesario. Puedes obviamente que la misma área de trasplante sea la zona de germinación, pero por los cuidados que requiere la planta, pues obviamente hay casos donde se hace la separación. Y es que es importante mencionar que la parte del desarrollo de plántula tiene muchísimo que ver con todo el desarrollo de una planta durante el ciclo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lechuga, algo que les pasa mucho a mis alumnos que están haciendo cultivos pequeños
es que se les estira la planta porque a veces no la ponemos en el lugar adecuado, o el sustrato cuando no es bueno también como que no puede meterse bien la planta, entonces batalla un poco más en el tema de hidroponía. Entonces ese estiramiento que tiene la lechuga ya no lo va a recuperar, o sea, es una malformación que durante todo el desarrollo la voy a seguir viendo malformada, y es algo que pasó en las primeras semanas, por ejemplo. Entonces para eso hay que tener desde el inicio la buena intensidad, que esté colocado en un lugar bueno, que el sustrato sea de calidad, también muy importante. Entonces esos detalles podemos mencionar como importantes. Y si me voy a una planta, por ejemplo un tomate, pimientos, fresas, son plantas que yo espero que estén todo el año produciendo. E inclusive, por ejemplo, si hablábamos del arándano, es una planta que la voy a tener años en ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál trasplante creen que es más importante cuidar? Pues obviamente el de esa planta que se va a desarrollar por bastante tiempo. Tenemos que desde el inicio darle buenos cuidados para que tenga una buena producción durante el año. Entonces no digo que descuidemos a las lechugas, pero pues es algo que si algo pasó, pues es una tanda de lechugas y ya puedo a lo mejor a la otra componerla. En este caso es la planta, y si la pierdo pues tengo que sembrar otra, y en este caso si la planta se pierde en el desarrollo o simplemente tiene un mal desarrollo, va a impactar muchísimo porque es una planta que se tenía contemplado que produzca continuamente, como una planta de tomate, una planta de pepinos y demás. Entonces tenemos que, por ejemplo, en el tomate les mencionaba no dejar tiempo de más la planta en la zona de trasplante. Hay diferentes tipos de sustratos para trasplante. Hay unos que son pequeños, que es donde germinamos, y hay otros, por ejemplo, para el tomates, pimientos, pepinos, hay cubos. Generalmente para germinar vamos a usar sustratos tipo esponja, son los que casi siempre se utilizan en hidroponía, a menos que estemos haciendo producción orgánica y utilicemos algún pellet de pitmos o con Entonces, en este caso, cuando nos estamos trabajando con los sustratos pequeños donde germinamos, en este tipo de plantas, principalmente pimientos, pepinos, tomates, las dejamos ahí, como les comento, 2 semanas, y ya después podemos no llevarlas a la zona de producción final, pero sí las tenemos que trasplantar, normalmente un cubo un poco más grande. Es decir, germinamos en uno pequeño y ya después vamos a trasplantarlo a un cubo más grande, que es el que normalmente se posiciona arriba de la fibra de coco, que es el que pues ya sería en su etapa final. Entonces eso también es importante, es decir, podemos seguir manteniendo la planta en el mismo lugar con buenas condiciones para trasplante, simplemente darle más espacio en la zona radicular, que precisamente ahorita contestando unas preguntas era lo que les mencionaba. Mientras la zona radicular tenga espacio, pues obviamente la planta puede seguir estando en la zona de trasplante, ¿no? Ok, voy a ver si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, esa era la información que les quería compartir, y como les comentaba, estos son algunos de los tipos de trasplantes que vamos a estar viendo en nuestra capacitación. La vamos a tener ya oficialmente, la fecha es el 30 de julio. Se pueden registrar desde ya y les vamos a dar el 30% de descuento sobre el costo general, ¿ok? Si gustan pueden mandar mensaje, igual a las personas que contestaron por ahí en el flyer les vamos a mandar la información de la clase. Esta semana tenemos el curso de forraje verde hidropónico, que es un curso que nos preguntan, ese y cannabis generalmente nos preguntan por ellos ya que pasaron, entonces esta semana tenemos el curso de forraje y tenemos el de invernaderos también esta semana. Entonces, si están interesados, manden mensaje y también les podemos aplicar el porcentaje que les comenté de descuento para los cursos de esta semana. Y si quieren registrarse en el curso de trasplantes, ahí nos vemos el 30. Es curso nuevo, si son exalumnos, este curso es nuevo, es la primera vez que lo vamos a dar. Si son exalumnos también avísenos, porque ahí tengo un costo especial para los exalumnos, y si son nuevos obviamente pues también hay descuento por ver el en vivo. Y bueno, ustedes nos pidieron esta clase, así que pues esperemos les guste, y este en vivo pues será prácticamente para dar un poco de introducción a lo que es el tema y que vean lo amplio que puede ser, y como les comento puede ser un mercado por sí solo, porque conlleva también pues mucho conocimiento y dedicación la parte de la producción de plántula, que es al inicio de la producción, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado este en vivo, y pues nos vemos en la próxima semana.
Creo que ya pusieron otras preguntas por aquí, dejen nada más checar. Dice, ¿se puede trasplantar, directo saliendo del vivero o hay cierta adaptabilidad, acondicionamiento antes de trasplantar? Sí, depende de cómo estaba la zona de trasplante. Cuando tenemos, por ejemplo, una zona de trasplante que tiene mucha malla, es decir, que no hay mucha iluminación, o por ejemplo en el caso de los cultivos de tejido, que los hacemos en un cuarto cerrado, con muy poca iluminación, ahí, por ejemplo, sí hay un proceso de adaptación, de llevarnos la planta primero a un lugar con mucha malla sombra, para que no haya luz directa y luego ya moverla a donde va a estar, ¿no? En lo que son el cultivo de tejido sí vamos haciendo pasitos para la cuestión de adaptación. En los trasplantes, si la planta ya está grande, por ejemplo en el tomate, pues muchas veces el trasplante ya está como de este tamaño, ahí ya la planta la podemos ubicar directamente en el invernadero con las condiciones del invernadero. Si en la zona de trasplante estuvimos poniendo condiciones que son drásticamente diferentes a la zona de producción final, sí es mejor si podamos hacer un proceso de adaptación o simplemente poner la malla sombra que tenemos en el invernadero en lo que se establece la planta, ¿no? Pero sí, principalmente para el tema de los cultivos de tejidos, ahí es donde tenemos más cuidado, ¿no? Y preguntan, acaban de entrar, ¿y alguna fórmula para enraizar plantas in vitro o algún sustrato? ¿Y qué tipo de sustrato? Sí tenemos fórmulas nutritivas de enraizamiento, pues es básicamente el uso de hormonas para enraizar, que igual depende del tipo, pues ya sería a lo mejor recomendar alguna marca en particular y seguir las instrucciones, que hay algunas bastante buenas. Y el sustrato, principalmente los sustratos que nos retienen humedad, en este caso van a ser buenos cuando queremos mantener un buen desarrollo radicular de una planta que apenas se está estableciendo, ¿no? O sea, que si queremos enraizamiento y mantener, más que nada, fuera de lo que es el sustrato y la solución que estamos echando, son las condiciones ambientales, ¿no? Principalmente cuidar que el ambiente, o sea, no nada más que porque el sustrato no tiene que estar saturado de agua, cabe recalcar, sino más bien el ambiente es el que buscamos que tenga mucha humedad. Entonces, tener un sustrato de buena calidad, que tenga una buena absorción de agua, y mantener obviamente las condiciones ambientales, ¿no? Y poder hacer uso a lo mejor de algún enraizamiento y de alguna sustancia para enraizamiento, perdón. Estaba leyendo los demás comentarios, ando hablando a medias. Ok, bueno, nos dicen por ahí, muchas gracias por la información, nos vemos en el curso. Armendaris, nos vemos en el curso, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí termino con la información, por ahí va a quedar guardado el en vivo para quienes lo quieran ver. Y si estás viendo la grabación, también nos puedes comentar por aquí si tienes interés en el curso de trasplantes y también comentarnos en qué te gustaría que fuera el siguiente en vivo, que va a ser el otro día lunes. Esta semana también Carolina Trujillo, que es la especialista en hongos, tiene en vivo el día viernes, así que no se lo pierdan porque va a ser una colaboración con especialistas también en producción de hongos aquí en México, entonces va a estar bueno, ¿ok? Hasta luego y que tengan bonita tarde. Nos vemos en el curso quienes estén interesados, ya sea en el de trasplantes, forraje e invernaderos, que también es esta semana. Hasta luego.